Mi último proyecto hablaba sobre los cuerpos del flamenco. Era una trilogía a partir de la corporalidad que aparece en el flamenco, en el toque, en el cante y en el baile, que son como los tres fundamentos, los tres ejes que componen el flamenco. Y yo me adentré a explorar sobre la corporalidad. Mi interés era cómo los cuerpos flamencos se encontraban con lo cotidiano, con lo ordinario. Cuando acabé me replanteé mucho sobre el concepto escénico, sobre lo cotidiano, y fue cuando vino la frase de que quizás ahora yo quería encontrar en los cuerpos y en los espacios cotidianos el flamenco. Y eso fue lo que me planteó una obra utópica a nivel de producción y a nivel también de pensamiento, porque es una obra de 12 horas continuada, una obra itinerante basada sobre la simbología del número 12 y también sobre una abstracción del recorrido de Jesucristo desde la Santa Cena hasta la resurrección. Hay por ahí inspiraciones a partir de las caídas de Jesucristo y sobre el concepto de la comida, de la reunión con otros tipos de personas, con el sacrificio, con la crucifixión y con la resurrección. Cuando pensé que esa era la idea del nuevo proyecto, me enfrenté a ello y lo primero que hice fue dividir en cuadros, en 6 cuadros. Uno que será el de la comida, que empezará a las 12 del mediodía. Cada cuadro llevará 2 horas, será la comida, que estoy trabajando con una cocinera, que presentaré una cápsula dentro de poco. Después estaré sobre el trabajo con personas que tienen relación con la palabra, como son teóricos, como son periodistas. Ese es el segundo cuadro. El tercer cuadro es la relación con lo cotidiano, que es con talleres de coches, con panaderías. El cuarto cuadro tendrá que ver con el sacrificio y quiero hacerlo en un gimnasio. Todavía no lo he explorado, pero mi interés es entrar en un gimnasio e invitar a 2 o 3 personas para que vivan cada 10 minutos un acto performativo circular. El quinto cuadro es el que tiene que ver con la crucifixión y lo quiero explorar como un acto de celebración, un acto de expiación. Me voy a reunir con diferentes artistas, con 12 artistas. Y el último cuadro será la resurrección, que estoy planteando, bueno, un evento videográfico, performativo, solitario. Todavía lo estoy trabajando sobre. Pero el cuadro que me toca explorar aquí en Casa Lizalde es el cuadro que tiene que ver con la hora de la reflexión. Hice una residencia en Canal, en Madrid, para reunirme con diferentes periodistas o con filósofos o con especializados en danza, y me reunía con ellos. Les proponía un encuentro de conversación frente a frente, con el único hándicap que yo no hablaba. Yo simplemente podía comunicarme con mi cuerpo y lo que era una manera de que mi cuerpo atravesara sus teorías y sus teorías atravesaran mi cuerpo, y de ahí es lo que estoy explorando ese evento. Tuve la suerte que Casa Lizalde tenía desde hace tiempo mucho interés en que estuviese aquí, y para mí fue como ideal proponer ese encuentro en este caso con Oriol Puigdaulet, que es un crítico de teatro, una persona relacionada con la palabra, que cuando se lo propuse me dijo inmediatamente que sí. Así que es otro aventurero que nos vamos a enfrentar a una conversación mañana, frente a frente, donde aparecerán temas que tampoco tenemos muy claro hacia dónde irá la temática, pero hemos estado explorando. Daros cuenta que este trabajo de alguna manera tiene que jugar con la flexibilidad de lo espontáneo, porque yo los convoco para un acto teatral, escénico, mi función es cuidarlo como tal, pero a ellos los debo de dejar que hagan lo que mejor saben hacer, que es expresarse con su palabra. Y entonces lo que estamos viendo es que los temas que florecen, igual que me pasó en Madrid con otros periodistas, es sobre el cuestionamiento de lo que significa el flamenco, el cuestionamiento sobre la cercanía de la danza, del cuerpo de la danza a personas que tienen relación con la palabra, y aspectos como la intimidad también, ¿no? Porque lo que descubrimos en estas conversaciones es que se crea un estado de mucha intimidad, porque
el campo semántico desde el que trabajamos, ¿no? Es amplio, pero a la vez hay mucho silencio en medio, porque el cuerpo habla también mucho del silencio. Y ahí estamos por mi parte, muy interesados en explorar aquí en Barcelona ese evento que de alguna manera me va a ir acompañando hasta la liturgia de las horas, que es el proyecto final de 12 horas, que está propuesto para final de 2020. Y como hemos titulado el evento de mañana aquí, el acto artístico, pues se llama El Monte de los Olivos, en referencia también a ese momento en el que Jesucristo toma un momento de reflexión con él mismo, y esto lo transfiero como una conversación con otra persona, que en realidad a veces se confunde si estás hablando contigo mismo o con la otra persona. A Oriol le propuse primero una reunión de café, encontrarnos para proponerle el tema. La segunda reunión yo le propuse sentarnos frente a frente y ver qué sucedía sobre el hecho de yo no hablar. Y esta tercera y última reunión que hemos hecho ha sido un poco ver qué es lo que sucedía con nuestros cuerpos y con la palabra. Y de ahí, de alguna manera, hacer como una pequeña estrategia sobre lugares que nos gustaría transitar. Porque me interesa mucho que la palabra esté viva y que este acto de improvisación realmente supure algo de conciencia también para el público, no solo del mensaje que le da el cuerpo, sino que la palabra acompañada del cuerpo va a dar un mensaje de quizás temas que pensabas que tu pensamiento, tu política de pensamiento era una, probablemente cambie, porque vas a tener dos estímulos que quizás nunca lo has explorado, ¿no? Tanto para el público como para Oriol, como para mí. La palabra de Oriol ha cambiado en estos días parte de mi pensamiento poético y artístico sobre mi cuerpo. Me he dejado atravesar por sus palabras y eso tiene sus consecuencias, para mí positivas siempre.